Muy bien, amigos, para explicar desde un punto de vista en qué consiste la herramienta, ¿verdad? De la sonda pico a pico, vamos nosotros a utilizar la lámpara serie para la protección correspondiente y un descargador del capacitor principal porque lo vamos a estar descargando en varias secciones, ¿ya? Y el multímetro digital correspondiente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita principalmente es verificar que esto es una fuente de la marca LG, no tiene orden de encendido automático, es decir, aquí solamente va a trabajar lo que viene siendo el voltaje standby correspondiente, ¿verdad? Vamos a conectarla, ahí le he conectado el encendido y vamos a verificar qué tenemos ahorita en este momento en el capacitor principal. Me paro acá y me paro acá. Tengo un voltaje de 294 voltios. Perfecto, muy bien. Y en la salida yo debo tener el voltaje típico, voltaje standby, que en el G, cuando está desactivada, generalmente en algunos del G el voltaje es de 8 voltios aproximadamente. Comprobemos. Sí, 7.8. Generalmente, esto lo hemos demostrado en diferentes clases de fuentes conmutadas. Aquí yo no tengo la orden de encendido. No tengo la orden de encendido. Es decir, aquí solamente está llegando el standby, ¿verdad? Bien, como está llegando el standby, esto debe tener un transistor conmutador principal. ¿Cuál es? Es este que está acá debajo de este disipador con lo que viene siendo la pasta térmica. Vamos a descargar el capacitor principal. Ahí lo he descargado para trabajar un poco más seguro. Y nosotros vamos a entender una cosa muy importante. Voy a agarrar acá una hoja blanca para explicar el siguiente método o para qué sirve la sonda pico a pico. Bien, recuerden que el conmutador tiene tres terminales. Este puede venir por fuera o puede venir por dentro. En la mayoría de los casos viene por fuera. Donde tenemos el terminal 1, el gate o el gatillo, el terminal 2, el drain, ¿verdad? Y el terminal 3, el surtidor o la fuente. Bien. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Debemos entender una cosa importante. Esta fuente va a tener un chi oscilador, que en este caso casi siempre es de 8 terminales. Ese chi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por uno de sus terminales, él tiene que botar, en el momento de uno conectar la fuente, pulsos determinados que van directamente al gatillo, ¿verdad? O a la compuerta, a la puerta. Entonces, con el multímetro digital, nosotros, de hecho, ni siquiera se recomienda con el multímetro digital normal pararse a medir el voltaje en lo que viene siendo el drain. ¿Por qué? Porque si bien es cierto ahí la frecuencia es muy alta, puede dañar el multímetro digital. No en todos los casos, pero no es lo recomendable hacerlo. Y la compuerta recibe pulsos determinados, el cual en voltaje, si lo colocas con el multímetro normal, no vas a ver ningún tipo de lectura. Entonces, la sonda básicamente, pico a pico, sí tiene la función o la capacidad de que cuando tú te pares en el gatillo correspondiente vas a ver un cambio de voltaje tanto en el gatillo como en el drenador. Bien, vamos a entender una cosa respectiva acá, muy importante a tomarlo en cuenta. El multímetro es capaz de medir voltajes DC, mas no puede medir el voltaje pulsante. Para eso nosotros vamos a utilizar esta herramienta correspondiente y vamos a ver el cambio que cuando yo tenga, ahorita vamos a hacer la medición de voltaje correspondiente con el multímetro digital normal y luego vamos a poner la sonda. Pero vamos a tomar en cuenta, cuando nosotros midamos el voltaje, vamos a poder medir voltaje con este multímetro normal. Por ejemplo, el voltaje del señor B+, nosotros lo vamos a poder medir con nuestro multímetro digital, pero cuando tú le coloques la sonda no vas a poder medirlo. Y ya es por esa misma razón, porque esta herramienta es capaz de medir una señal, que te lo va a reflejar obviamente en voltaje, pero un voltaje pulsante. Entonces, vamos a verificar lo siguiente. Voy a conectar la fuente de alimentación. Tengo mi multímetro digital. Enciendo. Mira, mido el voltaje en el capacitor principal. Lo tengo, es capaz de medirlo. Excelente. Ahora, voy a descargar el capacitor nuevamente. Por eso lo dije, porque voy a estar descargando el capacitor constantemente.
Ahí está. Y voy a buscar el transistor, que es este señor que está acá. Voy a adelantar un poquito. El transistor es este señor que está acá. 1, 2 y 3. Donde este es el drenador. Este señor que está acá. Este que está acá me parece que es, vamos a voltearlo así. Lo tengo así. Vamos a ver cuál es el de ellos que va el que va a tierra. Vamos a verificar rapidito. El que vaya a tierra es el surtidor. Vamos a verificarlo. Me paro en el capacitor principal. Bien, este señor que está acá es el surtidor. Esta es la puerta. Este que está acá es la puerta. Bien, vamos a ver una cosa importante acá. Mira, voy a agarrar un caimán para hacer la siguiente prueba. Me voy a parar con este caimán. Vamos a pararnos acá en este disipador. Que este disipador me sirve perfectamente como tierra caliente. Vamos a ponerlo por aquí o lo podemos poner por acá. Bien. Ahí tengo lo que viene siendo la tierra. Y la vamos a llevar con el multímetro, con la punta del multímetro, la negra. Excelente. Fíjate lo siguiente. Paso el multímetro a escala de voltaje DC a 1000 voltios. Y vamos a verificar lo siguiente. En el momento en que yo le dé acá, en el drenador, ¿qué voltaje vamos a tener? Siempre. Bien, repito el procedimiento. Voy y mido en el capacitor principal como primera instancia. Tengo un voltaje de 298. Perfecto. Apago la fuente y me paro en el drain del MOSFET. Y tengo un voltaje de 230 y tanto. Es normal eso. ¿Por qué? Porque ese transistor controla también parte de la fuente PFC. Pero como no tengo ahorita la orden de encendido automática, el voltaje no es total. Ahora bien, yo tengo dos transistores en esta zona. Voy a acercar un poquito para que podamos entenderlo. Estos dos transistores pertenecen a la fuente forward. Fíjate lo siguiente. Uno de ellos, en el momento de yo darle acá al drain, en la parte de arriba, y yo le doy el encendido, voy a tener el voltaje de 298 sin la orden de encendido. En el otro tengo un voltaje típico de 79, 64 básicamente. Ahora bien, ¿cuál fue el que me dio el voltaje alto en la fuente forward? El de arriba. Y en el de abajo no, el multímetro no me fue capaz de medir, ¿verdad? Ahora vamos a ver en las compuertas correspondientes. Aquí tengo una compuerta, le doy y tengo un voltaje ahí de 69, 68, 76, voltaje fluctuante. Por su parte, vamos a hacer ahora el cambio correspondiente de nuestro multímetro, de las puntas del multímetro normal, a nuestra fabulosa herramienta. Esta herramienta lo que hace es que te sirve para medir la señal. Y con esto puedes confirmar si la fuente realmente está oscilando. Aquí tengo, incluso es mejor que el probador de oscilador. Aquí tengo la herramienta. Vamos a meterla para adentro. Ahí está. Y vamos a llevar nuestra punta. Tiene tres, tiene tres salidas. Acá para este lado. Dos que van a ir al multímetro. Fíjate, acá. Negativo allí. Positivo acá. Y el negativo lo vamos a llevar a tierra. Bien. Bien, vamos a descargar el capacitor principal una vez más. Ahí lo he descargado. Y nos vamos a ir directamente a... Observa lo siguiente. Observen lo siguiente. Nos vamos a ir directamente a lo que viene siendo la compuerta correspondiente. Como hicimos la prueba en minutos antes, pero con el multímetro. ¿Y qué nos marcó? Nos marcó 0 voltios en la compuerta. Ahora vamos a medir nuevamente. Acá lo tenemos. Vamos a verificar.
Bien, voy a medir. Voy a poner el multímetro por allí. Ahí lo tengo parado en la compuerta. Observa, por favor, con mucho cuidado. 1, 2 y 3. Vamos a verificar que ahorita en este momento no tengo nada tampoco. ¿Se dan cuenta? No tengo absolutamente nada. ¿Por qué? Ya te lo voy a explicar. Resulta y acontece que este integrado no trabaja hasta que tú no le des la orden de encendido. Lo probamos con el multímetro digital sin la orden de encendido, no me marcó voltaje. Con la sonda tampoco me marcó voltaje. Ahora, fíjate que con la sonda, si yo me paro en el positivo de lo que viene siendo el capacitor, que es este lado que está acá, fíjate, le voy a dar la orden de encendido y no tengo voltaje. Cuando realmente ahí, con el multímetro digital normal, debo tener 300 voltios aproximadamente. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahorita en este momento nosotros? Fíjate lo siguiente. Vamos a darle, bueno, vamos a comprobar primero el drain del transistor de acá. Mira, acá no tengo voltaje y en el otro tampoco tengo, ahí sí, ahí tengo voltaje, perfecto. Un voltaje básicamente variable. Ahora fíjate lo siguiente, vamos a buscar la salida de la fuente y vamos a darle la orden de encendido. Vamos a descargar el capacitor. Ahí lo he descargado y nos vamos a ir a la orden de encendido. Muy bien, amigos, he colocado la resistencia a la salida de la fuente entre lo que viene siendo el voltaje de 13 voltios y el terminal de power on. En ese momento, cuando yo hago eso y enciendo nuestra lámpara serie, observemos qué va a pasar. Ahí está, muy bien. Y vamos a medir el voltaje con el multímetro digital sin la sonda. Esperen un segundo. Nos paramos ahí en el positivo. Y fíjate, 387 voltios. En la salida de la fuente ya yo debo tener el voltaje correspondiente. Mira, me paro acá y me paro acá. Vamos a ver si este sirve. Mira, 13 voltios. Muy bien. Es decir, ya tengo la orden de encendido de manera correcta. Bien, voy a apagar y vamos a descargar nuestro capacitor principal. ¿Por qué? Porque aquí viene lo interesante. Vamos a utilizar nuestra sonda. Muy bien. Vamos a poner el descargador para aquel lado. Mientras tanto, vamos a cambiar nuestras puntas de multímetro y vamos a buscar directamente ya en esta zona acá. Vamos a poner nuestras puntas del multímetro para aquel lado y vamos a colocar nuestra sonda de la siguiente manera. Negativo por acá, muy bien. Y ubicamos nuestra punta de tierra a tierra caliente, porque ahí es donde vamos a medir la señal. Excelente. Voy a voltear la tarjeta. Vamos a voltear la tarjeta correspondiente ahí. Excelente. Vamos a prender el multímetro. Vamos a colocar ahí 1000 voltios. Y nos vamos a ubicar directamente en la compuerta del transistor principal. Acá, en esta zona. Cuando nosotros medimos con el multímetro digital nos reflejó 0 voltios. Cuando no tenía la orden de encendido con la sonda pico a pico tampoco nos reflejó nada de voltaje. Ahora que ya básicamente nosotros tenemos la orden de encendido, vamos a utilizar la sonda pico a pico para comprobar el cambio de voltaje que va a haber, o sea, cómo deja de pasar parte del voltaje pulsante a la compuerta. Me paro acá y le doy 1, 2 y 3. Mira, hay un cambio de voltaje, 3, 5 voltios, subió excelente. Apago y ya el voltaje se cae. ¿Se dan cuenta? Si nosotros utilizáramos, por ejemplo,
si nosotros utilizáramos solamente las puntas del multímetro con la orden de encendido ya automática, fíjate lo siguiente: negativo, positivo, me paro acá con la tierra correspondiente y me paro directamente sobre la compuerta, que no es recomendable hacerlo. Yo lo estoy haciendo antes de darle la orden de encendido. Observa que no vamos a tener ningún cambio. ¿Te das cuenta? No hay ningún cambio. No hay cambio. La sonda pico a pico te permite eso. Te permite medir parte de ese pulso o parte de esa señal para verificar lo que viene siendo la conmutación, la oscilación. Voy a quitar las puntas del multímetro nuevamente y observamos este siguiente punto. Quito las puntas del multímetro, vuelvo a colocar la sonda. Me paro con la tierra correspondiente. Excelente. Y fíjate lo siguiente. Incluso en 200 puedo colocarme. Me voy a parar nuevamente en lo que viene siendo la compuerta. 1, 2, 3. Mira. Excelente. Ahí hay un cambio. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuánto tengo yo en lo que viene siendo acá? En esta zona acá. Voy a subir el voltaje nuevamente a 1000, por si acaso. Me paro en el drenador del MOSFET. 1, 2, 3. Tengo un voltaje. Ahí está. Excelente. De 100 voltios aproximadamente. Ahora, fíjate, en los transistores que controlan la fuente forward, el primero se recuerdan que me marcaba un voltaje y el segundo un voltaje básicamente más bajo. Fíjate en el primero ahora cuánto tengo. Le doy 1, 2, 3. No tengo voltaje. Y en el segundo, ¿cuánto tengo? Mira. 250 voltios. Ahí está. Con el multímetro digital normal, no se podía medir el voltaje correspondiente en el segundo transistor. Porque justamente uno de los trabajos que hace los dos transistores de la fuente forward es que uno trabaja mientras el otro no lo hace. Cuando ya se activa parte de esa, se descarga el otro y empieza a funcionar el otro transistor. Es decir, excelente esta herramienta, fabulosa. La sonda pico a pico te permite medir parte de la señal de la oscilación para saber si la tarjeta está funcionando. Cuestión que no hace el multímetro digital. Y así no pones en riesgo tu multímetro como tal. Ahora vamos a ver. Me van a decir, oye Han, dame el diagrama por favor. Y el diagrama correspondiente lo tengo acá ya anotado. Este es sonda pico a pico. Aquí está el diagrama. Esta es la salida, ¿verdad? Utiliza dos capacitores de poliéster de 0.1 a 600 voltios aproximadamente. Le puedes colocar uno de 102, que es básicamente lo mismo. Y incluso hasta de 1600 voltios te sirve. Yo le puse dos de 1600. Y dos diodos rectificadores Fast Recovery, es decir, de alta frecuencia para 600 voltios. Y cable tipo Caimán, como lo acabamos de ver. Y entonces acá, en esta parte, tengo lo que viene siendo el positivo, el negativo. Este es el multímetro, ¿verdad? Le puedes agregar una resistencia acá de 100K si quieres. No es necesario, no, o sea, no es opcional, no es fundamental. Y acá tienes la tierra correspondiente. Acá puedes sacar un Caimán respectivamente para la zona del GND. Esto va a ir a la tierra, que es el Caimán correspondiente, es decir, este señor que está acá, y sus dos puntas que van para el multímetro, la roja y la negra. Los diodos pueden ser para cualquiera de 600 voltios o incluso de 1000 voltios DC correspondiente. Yo le puse el famoso MUR 4100. Yo le puse el MUR 41002. MUR 4100. Sonda pico a pico, capaz de medir una señal básicamente
pulsante donde puedes ver si la fuente está trabajando. Elimina parte del voltaje DC y permite paso de la corriente básicamente alterna. Bendiciones.